Donald Trump es el 45º presidente de los Estados Unidos. Su mandato en la Casa Blanca comenzó el 20 de enero de 2017, tras ganar las elecciones de 2016 contra la candidata demócrata Hillary Clinton. El republicano, a pesar de que Clinton ganara el número de votos, Trump ganó en más estados que ella. Para ganar las elecciones en Estados Unidos es mejor ganar en muchos estados que en pocos. Durante su campaña recibió numerosas críticas, aunque parece que no le han afectado. Trump es un empresario y magnate de la construcción. Gracias a la fortuna familiar ha conseguido grandes logros. Su familia tenía un negocio y tras la retirada de su padre, este lo heredó y su empresa fue creciendo cada vez más y más. Debido a su relación con su actual pareja Ivana Trump, la apertura de la Trump Tower y sus lujosas adquisiciones, etc., el empresario logró llamar la atención de los medios de comunicación. Después su fama se elevó con su aparición en distintos programas de televisión, como la famosa producción Show Business. Desde 1999, Trump pensaba en su carrera política. En 2012 pensó en la posibilidad de ser el candidato tras las elecciones al frente del Partido Republicano, y ya en 2015 se presentó para las elecciones de 2016 y finalmente las ganó. Tras su llegada al poder se ha convertido en un personaje muy polémico. El objetivo de la campaña y de su gobierno es devolver a Estados Unidos su grandeza. Su programa electoral se divide en 3 posiciones principales: reforma económica, reforma migratoria y la defensa de otorgar el derecho a los ciudadanos de poseer y portar armas. La retórica electoral de Donald Trump abrió varios frentes tanto a nivel doméstico como internacional desde que comenzó su carrera hacia la Casa Blanca. Su polémica posición respecto a la inmigración, el comercio internacional, el mundo islámico, los derechos humanos, el medio ambiente y los conflictos internacionales hace que cada señal que emite su administración sea el centro de atención de la comunidad internacional. El 45º presidente de los Estados Unidos ha liderado una política exterior de corte jacksoniana muy nacionalista, pensada no tanto en términos de expansión, sino en la defensa de los intereses norteamericanos y la seguridad nacional bajo el lema America First. Esta política apoya el aumento de los gastos de defensa militar de los Estados Unidos, pero favorece la disminución de los mismos en la OTAN y el Pacífico. Esto ha supuesto una ruptura en las relaciones internacionales y comerciales que Estados Unidos había construido desde 1944 con el resto del mundo. Algunas de sus intervenciones y conflictos durante estos últimos 2 años han sido Siria e Irak. En 2018, Trump atacó el régimen de Bashar al-Assad tras recibir el informe de un supuesto bombardeo contra civiles en la ciudad de Duma, cerca de Damasco. En respuesta, el 13 de mayo fueron destruidas locaciones militares, centros de investigación y bases militares. Fue la primera intervención estadounidense en dicha guerra y no fue previamente autorizada ni por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni por el Congreso de los Estados Unidos. Este hecho contrasta con la política seguida durante la presidencia de Obama, donde hubo resistencia a recurrir a una intervención militar para detener el conflicto. En diciembre, Trump anunció que retiraría sus tropas de Siria, declarando que se había tratado de una intervención limitada y disuasiva, una medida que aparentemente sorprendió a muchos en su administración, provocando la renuncia del secretario de Defensa. Cuba y Venezuela. La administración de Trump ha continuado aplicando fuerte presión económica a ambas naciones. En cuanto a Cuba, Trump endureció las reglas sobre el comercio con la isla caribeña, deshaciendo así las restricciones de la administración de Obama, mientras que con Venezuela la cosa ha ido calentándose con el paso de su mandato. El 23 de enero, Maduro anunció que Venezuela rompía los lazos con Estados Unidos después de que el presidente norteamericano reconociera a Juan Guaidó como presidente del país y cancelara el flujo de pagos por la compra de petróleo a las cuentas del gobierno de Maduro. De Tel Aviv a Israel. Aunque en 2018 Israel cumpliera 70 años de su creación, dentro del derecho internacional la soberanía de Israel sobre Jerusalén no está reconocida y el conflicto con Palestina sigue latente. Por ello, cuando durante el mes de mayo Trump trasladó la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén, reconoció esta última como capital del Estado de Israel. Esta decisión fue rechazada por la mayoría de los líderes mundiales, además de generar protestas en varios países musulmanes, especialmente en Palestina. Ante esta respuesta, Trump amenazó con cancelar ayudas financieras a países que no hicieran lo mismo. Rusia y China. La administración de Trump ha aplicado políticas radicales a ambos países, implementó una guerra comercial contra China y se retiró de un acuerdo de no proliferación nuclear firmado durante la Guerra Fría con Rusia. Y por último, Corea del Norte. Washington ha enviado un portaaviones a la zona y ante el lanzamiento de un nuevo misil por parte de Pyongyang no ha descartado el uso de la fuerza militar. Trump había manifestado cuando era candidato su disposición a conversar con Kim Jong-un, pero la tensión entre los dos países por el creciente desafío norcoreano ha producido un giro en su posición. Este frente compromete sensiblemente la relación con China, ya que Estados Unidos buscaría presionarla para que endurezca su posición contra Pyongyang. El fracaso del gobierno de Obama en el ámbito de la economía podría explicar el triunfo de Donald Trump en las elecciones de 2016. Esto se debe a su promesa de reanimar la economía estadounidense. Dentro de su programa electoral se encontraban metas como duplicar la tasa de crecimiento o relanzar los sueldos. Dentro de la gestión del actual presidente destacan los altos niveles que está alcanzando el mercado de valores,
la reducción del desempleo desde un 4,8% inicial hasta un 4,1% y el alcance de un 3,2% del PIB, cifra más alta desde 2015. Sin embargo, hay personas que piensan que estos resultados no se deben a las reformas propuestas por el actual gobierno, sino por acciones llevadas a cabo por el gobierno encabezado por Obama, que está dando sus frutos en la actualidad. El presidente Trump afirma que ha sido su gestión la que ha creado más de 2,4 millones de empleos. Sin embargo, el país no sufre un bajón mensual de desempleo desde 2010. Esto se debe a la aprobación por parte del Partido Republicano de la Ley de Empleo y Recortes de 2017. Gracias a esta, además de conseguir nuevos puestos de trabajo, se han bajado los impuestos hasta un 21%, pudiendo llegar a reducir un total de 1,5 billones de dólares en un plazo de 10 años. La creación de la frontera con México. Trump pretende crear una frontera en el sur del país con el fin de frenar la inmigración y el tráfico de drogas. Esta fue la mayor promesa de su candidatura, hecho que revolucionó no solo al país, sino también a todo el mundo. Lo que sí que está claro es que Estados Unidos está viviendo una de sus mejores etapas en lo relacionado con la economía, lo que posiciona al presidente Trump en una buena situación, otorgándole la posibilidad de continuar al frente del país durante otra legislatura. En relación con el comercio, el sector se ha visto afectado con la llegada de Trump. En su discurso presentó su plan de gobierno para los próximos 100 días desde que comenzara su mandato. Entre esas cuestiones hizo hincapié en el comercio y una de sus propuestas de su campaña era renegociar los acuerdos comerciales. El principal cambio del comercio americano en el primer año ha sido la ruptura inesperada del apoyo del país a la expansión del libre comercio mundial. El TELECAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es un acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, con el objetivo de beneficiar a estos tres países. Este acuerdo establece las reglas para el comercio internacional y la inversión entre Canadá, Estados Unidos y México. Entró en vigor el 1 de enero de 1994. Entre 1993 y 2015 el comercio entre estos tres países se cuadruplicó. Como consecuencia se redujeron los impuestos y se fomentó su economía. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia, el republicano decidió renegociar este acuerdo. Los tres países llegaron al acuerdo de sustituir el TELECAN por el Tratado United States, México and Canada Agreement, más conocido como USMCA, Acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá. Trump presenta este acuerdo como una mejora para los intereses de los trabajadores estadounidenses. También retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico. El acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá está basado en este modelo. Estados Unidos inició una guerra arancelaria para forzar cambios en China, impuso aranceles a una amplia gama de productos chinos y amenazó con imponerlos mucho más elevados. Trump es un presidente antisistema que ha empezado el cambio de tono del país y ha cambiado la forma de hacer política en algunas perspectivas determinadas. El primer punto más destacado es el uso de redes sociales. Este asistente no solo le ayudó a ganar las elecciones, sino también le da un tipo ejecutivo especial. Durante las elecciones de 2016, la campaña de Trump se concentró en una estrategia que usaba el poder publicatorio, con el que le dieron casi 1.898 millones de dólares, obteniendo 3 veces más exposición en redes sociales que Hillary Clinton. En la primera entrevista como presidente electo, el millonario dijo que él creía que las redes sociales eran más poderosas que el dinero. Esta estrategia de comunicación también la lleva Trump en su gobernación. Con los twitters, el propio presidente se adelanta a las posiciones de los demás sobre un asunto y mantiene su propia arma de publicar, lo cual hace a su palabra tener mucha fuerza y lo hace ser especial. Es conocido mundialmente el odio que desprende el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por las razas latinas. Esto no viene de ahora, es más, fue una de las bases en las que más se apoyó durante su etapa electoral y fue una gran carta que supo jugar y que le ayudó a llegar a la Casa Blanca en 2017. Durante su etapa electoral se valió de propuestas como la construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos, separándolo así de México, o la propuesta de examinar a todo inmigrante que entrase en su país con una prueba que analizase si sería un potencial terrorista o no. Pocos días después de la entrada de Trump a la Casa Blanca, cumplió con su campaña electoral en la que tanto confiaron sus votantes y ordenó la construcción de un muro entre Estados Unidos y México con el fin de reducir la entrada ilegal de personas provenientes de América Latina. Si bien es cierto que el muro aún no ha comenzado su construcción por falta de fondos, todo apunta a que solo es falta de tiempo para que se comience. En cuanto a su relación con México, también afectó la intención de Estados Unidos de volver a negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que enfrió las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Pocos días después de estos acontecimientos, el presidente norteamericano decretó el veto migratorio, suspendiendo así la admisión de refugiados y negando la entrada de Estados Unidos a ciudadanos de 7 países, entre los que se encontraban Siria, Libia, Sudán, Somalia, Yemen, Irak e Irán. El discurso electoral de Donald Trump se basó en captar el voto de las zonas más rurales de Estados Unidos, casualmente lugares donde el racismo y la xenofobia están más presentes, y esto es en base a su lema America First o Make America Great Again, es decir, América y los americanos primero. Medio ambiente. La política medioambiental que ha adoptado el gobierno estadounidense de Donald Trump se caracteriza por romper con ciertos modelos y tratados internacionales contra el cambio climático, lo que ha provocado una importante movilización en ciertos sectores de la sociedad, ya no solo norteamericana, sino también mundial. La retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, a los pocos meses de la llegada de Trump al gobierno americano, ha sido una de las decisiones más sonadas durante su mandato y una también de las que más revuelo han causado por lo que supone, ya no solo a nivel nacional, sino por la forma en la que afecta en el plano internacional. En varias ocasiones el presidente norteamericano ha restado importancia a los problemas medioambientales, siempre plasmándolo en un segundo plano por detrás de la correcta marcha económica del país, por lo que este aspecto provoca un gran desacuerdo con parte de la población americana. La salida de Estados Unidos del Acuerdo Internacional de París no fue más que un comienzo para la posterior toma de decisiones de ir desmantelando poco a poco más normas que fueron impulsadas por anteriores gobiernos como el de Obama. Donald Trump, desde su llegada al poder, siempre ha plasmado en un primer plano la marcha económica del país y la creación de empleos, por lo que la salida de esos acuerdos se ejecutó con el fin de, a la postre, invitar a un mayor número de empresas a crecer, crear empleo y hacer crecer al país económicamente. La controversia que genera a nivel internacional la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París se explica a través de ciertos datos que podemos recoger gracias a la BBC, que nos muestra que el país norteamericano ha emitido desde 1850 el 27% del CO2 mundial, que Estados Unidos solo es superado por China en los últimos 20 años como país más contaminante a nivel mundial, y lo más importante, que Estados Unidos es el país que más contribuye al calentamiento global, provocando que sea el mayor culpable de uno de los grandes objetivos con los que el tratado pretende acabar. En conclusión, Trump es un presidente que no ha tenido ninguna experiencia política, militar ni diplomática. Y podemos decir que él ha hecho varias cosas, mostrando que quiere cambiar el sistema tradicional. No obstante, el Partido Demócrata recuperó el control de la Cámara de Representantes tras las elecciones al Senado de los Estados Unidos en 2018, lo cual debilita a Trump y también le da un nuevo desafío. Para él, le queda un año para enfrentarse a las nuevas elecciones presidenciales. Y para nosotros, nos todavía queda por ver si él puede romper el político sistema tradicional y dejar sus propias huellas de trumpismo en la historia del país. Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Thank you, God bless you, and God bless America.